Creo que hay un consenso universal al decir que Python es el lenguaje más sencillo de aprender porque es el que más se parece al lenguaje humano. Al comienzo los programas eran más adecuados a las necesidades de la máquina. Hoy son más adecuados a las necesidades del ser humano, de que sea práctico, fácil, rápido, flexible. Cada vez se rompe más ese mito de que programar tiene que ser algo críptico, oscuro, que solamente unos pocos elegidos. Complicadísimo. Claro, tienes que ser un genio cibernuclear para poder programar. No, eso se va rompiendo cada vez más. Hoy un chico de 15 años puede programar un juego, puede desarrollar un programa que sirve en su casa para algo, y eso es fantástico. Hola a todos, bienvenidos a Career Goals. Mi nombre es Verónica Alfonso y hoy estamos aquí con Federico Garay. Él es un instructor de cursos online en la plataforma de Udemy y también creador de contenido en plataformas como YouTube. Él se especializa en crear cursos y contenido que ayudan a sus alumnos a aprender desde cero o a mejorar sus habilidades de Excel y lenguajes de programación como Python. Así que como fundador de Escuela Directa y un apasionado de aprender y compartir lo que aprende, Federico se concentra en promover la educación accesible para todos a través de sus más de 40 cursos. Y esta es una misión también que ha logrado hasta ahora con más de 170.000 estudiantes. Así que bueno, muchas gracias Federico por estar aquí hoy con nosotros. Un placer tenerte aquí. Al contrario, Verónica, gracias por la presentación y por la oportunidad de conversar sobre este tema tan atrapante. Pues nada, en el video de hoy, como dice el título, queremos concentrarnos en hablar sobre Python. Y por supuesto estamos muy interesados en tu punto de vista como instructor, en las experiencias que has vivido con tantos estudiantes a lo largo de estos años, dando clases, cursos y hablando con estudiantes que pues les interesa Python. Entonces, si te parece, pues comenzamos por definir qué es Python en palabras sencillas, que la pueda entender todo el mundo. Seguro, la forma más sencilla de entender qué es Python es entender que es un lenguaje de programación, pero un lenguaje al fin. Cuando los seres humanos necesitamos comunicarnos entre nosotros, elegimos un lenguaje. Tú y yo elegimos el español, otros eligen el inglés, el francés y así. Para comunicarnos con las máquinas necesitamos un lenguaje. Y hay muchas opciones, muchos lenguajes, como hay lenguajes humanos. Algunos se comunican con la máquina en lenguaje Python, otros en C#, otros en Java, etc. Entonces Python, para ponerlo bien simple, es un lenguaje más de tantos que existen para decirle a la máquina lo que queremos que haga. Cada lenguaje tiene sus ventajas, sus desventajas, sus virtudes. Algunos están más orientados a algún tipo de práctica en particular. Por ejemplo, JavaScript está más orientado a diseñar páginas web. Python es un lenguaje multipropósito que se le dice porque es muy dúctil, muy flexible para la mayoría de los objetivos que tengamos como programadores. Es muy sencillo, es muy parecido, no digamos muy parecido al lenguaje humano, pero es el más parecido de todos y por eso muchos lo eligen. Pero para responder a tu pregunta en una sola frase, Python es uno de los tantos lenguajes que usamos para hablar con la computadora. Y ahora, ¿por qué tú crees por qué es bueno aprender Python en tu experiencia como instructor? Y bueno, supongo que has escuchado muchas razones por las cuales las personas aprenden Python, pero ¿por qué aprender un lenguaje de programación y en especial Python? ¿Por qué aprender un lenguaje de programación? Yo daría vuelta a la pregunta, ¿por qué no aprender un lenguaje de programación? ¿Por qué no aprender inglés? Claro. ¿Hay alguna razón para no hacerlo? Una necesidad de aprender a programar es porque las computadoras están cada vez más involucradas en nuestra vida cotidiana. Y no solamente cuando estamos frente a un ordenador o una laptop. Cuando enciendes el aire acondicionado, estás interactuando con una computadora. Cuando vas a tu auto, a tu carro, cuando usas casi cualquier aparato de tu vida que tenga un programa, el lavarropas, tú eliges si va a ser para algodón, sintético, si quieres que la velocidad de centrifugado. El lavarropas tiene sensores para detectar algunas cosas, lo puedes programar ahora por Wi-Fi, puedes demorar el comienzo. Eso es porque tiene un programa dentro. Y casi todo los elementos con los que interactuamos están programados. Es decir, que si bien están hechos para que alguien que no sabe programación los pueda utilizar, cada vez hace falta más gente que programe cosas. Cada vez necesitamos más incluso que nuestros aparatos interactúen entre sí.
que nuestro teléfono esté conectado a todos los aparatos de nuestro hogar. Entonces, cada vez nuestra vida cotidiana, la de mi abuelita, está más involucrada con cosas que están programadas. Que están programadas quiere decir que alguien ha establecido un comportamiento específico. No solamente un comportamiento de salida, es decir, hace cosas que se comportan de una determinada manera, sino comportamientos de entrada. Detecta, tiene sensores, se da cuenta algunas cuestiones del ambiente, algunos aparatos me ven, saben dónde estoy, saben la temperatura del ambiente, saben si hay un objeto delante, como las aspiradoras que andan por la casa. Entonces, eso. Cada vez es más importante saber programar porque el desarrollo de las cosas, de la vida cotidiana, no solamente de las computadoras, que ya es mucho decir, necesita Sí. que alguien se encargue de decirle a la máquina, mira, queremos que hagas esto. Y que si ocurre tal cosa, hagas esto otro. Que en caso de que pase X cosa, tu respuesta sea esta. Si tienes un error, haz esto. Y así. Y Python en particular porque creo que hay un consenso universal al decir que Python es el lenguaje más sencillo de aprender porque es el que más se parece al lenguaje humano. Eh, Al comienzo los programas eran más adecuados a las necesidades de la máquina. Hoy son más adecuados a las necesidades del ser humano, de que sea práctico, fácil, rápido, flexible. Cada vez se rompe más ese mito de que programar tiene que ser algo críptico, oscuro, que solamente unos pocos elegidos. Complicadísimo. Sí. Claro, tienes que ser un genio cibernuclear para poder programar. No, eso se va rompiendo cada vez más. Hoy un chico de 15 años puede programar un juego, puede desarrollar un programa que sirve en su casa para algo, y eso es fantástico. Y no solamente un chico de 15 años, también una persona mayor de 50, 60, 70 se anima a programar porque ya no se trata de aprender ciencia de datos, necesariamente. Si quieres aprenderla puedes, pero no necesariamente se trata de eso. Se trata de perder el miedo y de entender que simplemente nos tenemos que comunicar con la máquina, que por suerte es más fácil a veces que comunicarse con un ser humano, porque mientras mejor domines el lenguaje, muchos menos malentendidos va a haber de parte del otro, que en el lenguaje no Claro. tenemos esa seguridad nunca. Eh, y por eso Python es quizás el más adecuado para empezar incluso. Si tú me dices, nunca programé nada y tengo que elegir un lenguaje, yo te diría, bueno, comienza por Python. Claro, además que, bueno, lo que decías antes, o sea, ahora mismo con la tecnología que es, digamos, el centro de todo y cada vez más en nuestras vidas, pues la gente tiene como mejores oportunidades de interactuar con los diferentes dispositivos y inclusive crear ellos mismos cosas sabiendo programar. O sea, que no necesariamente tienes que a lo mejor trabajar en eso, pero puede ser como un hobby, puede ser una manera de integrarte también un poco más fácil a la sociedad que viene, que Ujú. se basa pues muchísimo en la tecnología. Pues aparte de esas ventajas de poder, digamos, comunicarte mejor y programar cosas y comunicarte mejor con los dispositivos, ¿qué otras ventajas tiene aprender Python para las personas que de repente dicen, bueno, yo creo que lo voy a necesitar en mi mundo laboral Ujú. y las personas que, bueno, que también tienen como un poquito de interés pero no están muy seguras si deberían irse por ese camino? Primero que nada, aprender a programar es una forma distinta de pensar. Entonces, has visto que cuando aprendes, por ejemplo, un idioma que no conocías, no solamente aprendes el idioma, sino tu cerebro aprende a estructurar el lenguaje y el pensamiento de un modo distinto, porque cada lenguaje tiene características particulares, no solo palabras distintas. Aprender a programar implica también ordenar tu manera de pensar. Es una forma, con todo respeto lo digo, de volverse ingeniero muy fácilmente, porque tienes que aprender a pensar con lógica. Claro. Esa creo que es una de las principales ventajas que le lleva a tu vida como ser humano, como persona, aprender a programar. Creces, te desarrollas más tú. Y en segundo lugar, también es una forma de ampliar tus habilidades y tus capacidades casi sin límites. Una vez que dejas de ser el usuario final de tu ordenador y empiezas a ser un participante del mundo del desarrollo, te Claro. involucras distinto con estos objetos que forman cada día más parte de nuestra vida, los ordenadores y las comunidades de programadores y todo este mundo fantástico que es romper con los límites.
una vez que sabes programar, como dice una frase muy, muy, muy trillada tal vez, el único límite pasa a ser tu imaginación. Porque ¿qué no puedes hacer en términos de ordenadores con la programación? ¿Qué no puedes hacer? Y no sabría qué decirte. Por supuesto, Claro. hay cosas que no podemos Utilizas hacer. mucho utilizas mucho tu Python para hacer de repente tus cosas, porque yo tengo, por ejemplo, amigos que de repente necesitan un programita que los ayude a hacer tal cosa en su trabajo de día a día o en algo personal y les funciona buenísimo, cosa que yo no sabría hacer porque yo no sé programar en Python. Entonces, Claro. ¿lo utilizas mucho en tu día a día en plan, Bueno, o sea, para depende. sacarte tus cositas? Depende, hay cosas que podría programar para que la computadora lo haga, pero si es para hacer algo que haces muy pocas veces, sería, a lo mejor, no es práctico, sería una linda dedicación, pero no es práctico pasarte 10 días programando algo que, que luego lo haces 3 veces en tu vida y muy fácil. Pero para otras cosas sí, te puedes programar un asistente personal si quieres. Entonces, para que tu ordenador le puedas decir, mientras estás haciendo otra cosa, abre YouTube, por favor, en el tal canal, reproduce música, supongamos que estoy colgando aquel cuadro, y le digo al ordenador, mientras estoy con el martillo y todo, por favor, pon música, quiero escuchar tal cosa, o dime qué día es, qué temperatura hace. Bueno, eso sí lo he desarrollado para poder hacer algunas cosas con el ordenador sin necesidad de estar yo parado aquí. El ordenador está Claro. escuchando. Y eso, de hecho, lo enseño a hacer en uno de mis cursos. Es muy sencillo. Más sencillo de lo que uno creería. Parece realmente, ¿no? Ciencia ficción. Claro, ya no tanto, pero parece que una persona normal no podría hacer eso. Y sin embargo, sí. Y sin Claro. tener más background de programador de fondo como si fuese demasiado. No. Es entender cómo se accede al, al centro del ordenador para entender la voz y transformarla en texto, es entender cómo hacer para que detecte palabras y las transforme en órdenes. Y eso en Python, por suerte, es algo muy sencillo de aprender, solamente tienes que saber cómo se hace, nada más, y no es que no es mucho más que Claro. eso. Sí, no es mucho más que eso. Bueno, tendrá su qué, pero bueno, que Ni se más puede ni menos que aprender, eso. que si lo has aprendido tú, lo podemos aprender todos. Sí, claro. Ahora, en tu experiencia, Federico, con estudiantes, porque me imagino que pues habrá mucha gente que te contacta a través también de tu canal de YouTube y de alguna manera tienes como ese contacto con diferentes tipos de personas que tienen diferentes perfiles y que, bueno, van a tus cursos por diferentes razones. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas que tú has como podido captar de esas experiencias y de conversar con diferentes estudiantes de estudiar programación o de aprender a programar en Python antes de entrar a la universidad? Porque muchas veces nos pasa que uno dice, bueno, yo voy a entrar a la universidad y voy a ver qué me enseñan y después cuando salga al mundo laboral es que ya me pongo a ver qué es lo que me piden, pero en realidad también muchas veces es muy ventajoso como ponerse a investigar un poco de qué es lo que necesito y si Python puede ser una de ellas, una de esas cosas que necesitas. ¿Has visto tú como alguna ventaja en tus estudiantes de haberlo estudiado antes de entrar a la universidad? Gente muy joven que haya llegado a tus cursos, por ejemplo. Sí, has formulado tu pregunta muy bien porque lo que te voy a responder lo aprendí exclusivamente por escuchar a mis estudiantes. No te hubiera podido responder si no hubiera podido recibir este feedback de ellos. Cuando te inscribes en mis cursos recibes un pedido de parte mía de que me cuentes algo de tu vida, de qué haces, a qué te dedicas, Oh, dónde okay. vives. Y muchos estudiantes, muchos responden a esto, entonces me da mucho feedback. Y cuando terminan el curso también les vuelvo a pedir, por favor, cuéntame más, qué te pareció el curso, qué has hecho de tu vida todo este tiempo, etcétera. Ese feedback es impresionante. Y sobre tu pregunta en particular, muchos me comentan que en la universidad aprender programación se aprende de un modo muy general. La lógica de programación se aprende muy bien, por ejemplo, no es que no se aprenda, se desarrolla mucho sobre esto, pero luego hay tantos lenguajes para ver. Imagina que vayas a la universidad a aprender 5 lenguajes, inglés, francés, portugués, etc. Y no vas a poder profundizar demasiado por mucho tiempo que estés. Claro. Bien, entonces todos los lenguajes que se enseñan en la universidad cuando vas a estudiar ingeniería en computación, ingeniería en sistemas, etcétera, son un gran pantallazo, pero no puedes ir al detalle.
Y esto sí te lo permiten de educación autodidacta, es decir, de ir a través de cursos, de tutoriales, etcétera, por tu cuenta, de comprar libros o de formarte específicamente en un idioma. Y esto muchos estudiantes me han dicho que o bien les permiten complementar lo que han visto en la universidad porque no llegaron a ver Python en profundidad y gracias al curso han entendido a lo mejor mucho más globalmente y hasta dónde puede llegar. Y otros que a lo mejor no han ido a la universidad y no tienen acceso por falta de tiempo, por falta de recursos, porque en sus localidades no hay universidades, me cuentan cómo haber estudiado, haber tenido acceso a esta porción de educación les permite algo que no tendrían de otra manera porque la universidad no está allí para ellos, lamentablemente. El mundo no es completamente justo. Y creo que la educación online viene a resolver un problema, a llenar un gap que existe en la vida de muchas personas que no tienen otras opciones. Y sí he recibido mucho ese feedback de cómo, bueno, pude llegar hasta el hueso de Python, hasta el ADN de Python, a pesar de no haber ido a la universidad o a pesar de ir y no poder llegar tan a fondo. Totalmente, claro que sí. Sí, además que aprender igual en 5 programas, lenguajes de programación, perdón, y en la universidad, y además otro montón de cosas, o sea que eso no te da la vida para a lo mejor realmente solo depender de la universidad, o sea que sí. Hay que sacarle provecho a los cursos online porque al final de cuentas aprender siempre, después de la universidad te queda, es tu responsabilidad aprender, entonces estamos en la era del conocimiento que la tienes ahí en la puerta de tu casa, así que buenísimo porque obviamente puedes aprender cualquier cosa. Una vez que... Mira, yo soy universitario, yo no estudié programación en la universidad, yo estudié psicología, absolutamente otro mundo, pero creo que puedo decir desde mi experiencia como universitario y por lo que escucho y aprendo que la universidad te deja listo para comenzar a aprender por tu cuenta. La universidad te prepara para ser un estudiante eterno, no es que sales de la universidad y ya eres un experto en algo. Y esto funciona creo que para cualquier disciplina. Estás listo para comenzar a enfrentar la vida y aprender mucho más de un modo que no podrías aprender si no hubieras ido a la universidad. Y ahí es donde viene tu parte. ¿Bien? Yo terminé de estudiar psicología y no me podía sentar en un consultorio y poner la salud mental de alguien en mis manos. Necesitaba aprender más, pero distinto, y ganar experiencia y todo. Y creo que para la programación es lo mismo. Buenísimo, claro que sí. Ahora, yo me imagino que mucha gente que estará viendo el video y dice, bueno, pero esta cuestión de aprender Python, ¿cuánto tiempo tarda? Porque yo no tengo mucho tiempo. O sabes que la gente es muy paciente y no sabe muy bien... si no sabe muy bien cuánto va a tardar, pues luego como que se desmotiva. Más o menos en tu experiencia, una persona de tener un nivel aceptable de Python y que luego pueda ser un poco independiente en hacer sus cosillas, de programar ciertas cosas, ¿cuánto tiempo tarda eso? Pensemos en alguien que empieza de cero, que no sabe nada de nada, que nunca abrió un software para empezar a poner su primera línea de programación. Alguien que dice, ¿qué es Python? Exactamente. Si esa persona dispone de 3 o 4 horas por día y toma un buen programa para aprender a hacerlo, yo creo que en 10 días sabe lo básico. En 10 días sabe programar. Sabe estructurar un código, conoce los fundamentos, conoce las herramientas básicas de la programación, sabe hacer loops, sabe tomar decisiones, sabe hacer funciones, lo básico de la programación. Esa persona a los 10 días no podría crear un juego ni una calculadora online, pero sí podría comenzar a poner ahora su lenguaje a disposición de lo que quiera aprender a programar. Entonces, sé Python, ok. Ahora me quiero dedicar a los juegos, o me quiero dedicar a la ciencia de datos, o me quiero dedicar al desarrollo de aplicativos comerciales administrativos. Bueno, ahí puede entonces decir, ahora con este idioma que yo ya sé, puedo empezar a aprender a desarrollar cosas. Pero en 10 días ya eres una persona que puedes decir, yo sé Python. Ahora vamos a por más. Claro, ahora vamos a ponerlo en práctica y a realmente intentar llegar a saber cómo hacer cosas con esta habilidad. Exacto. Que más o menos ya... Y de todos modos, con el programa que yo desarrollo, desde el día 1 ya puedes desarrollar cosas muy simples
mi programa se basa mucho en la práctica, entonces el día 1 aprendes una serie de cosas, algunas. Al final del día nos ponemos un objetivo de desarrollar un programa muy sencillo, tal vez un programa que le dices hola y te responde, o que pones 2 palabras y las juntas en una frase, pero ya lo puedes hacer. Ya eres capaz de que yo te ponga un desafío, una consigna, quiero que con todo lo que aprendiste logres este objetivo. Y ya lo puedes hacer. Entonces, de esa manera, durante los 10 primeros días del programa, desarrollamos 10 programas que van creciendo en profundidad, y a partir del día 10 sí ya empezamos a desarrollar un día un juego, otro día la aplicación de un restaurante, otro día una página web, y así. Por supuesto que ya a partir del día 10 se pone más exigente la cosa. Pero en un programa de 16 días tú ya tienes una mirada general del programa, de lo que puedes hacer con él y de cómo tomar nuevas bibliotecas y nuevos recursos y nuevas herramientas para llegar solo, sin ayuda, hasta donde quieras. De eso te iba a preguntar, tú que eres un experto en aprender cosas y enseñarlas. ¿Cómo es más o menos tu proceso? O sea, porque yo creo que muchas veces una de las cosas que pasan cuando uno está aprendiendo algo nuevo es cómo mantengo la disciplina y cómo mantengo el interés y saber dónde buscar y qué hacer para seguir aprendiendo más. Porque mucha gente se mete en un curso de Udemy, aprende lo que tiene que aprender, pero cuando ya no está ese profesor del otro lado como exigiendo algo, pidiéndote algo, pues digamos que puede que la gente no siga con la constancia, ¿no? Claro. En tu experiencia, ¿cómo haces para aprender, básicamente? Sí, aprender es un proceso que te lleva desde la dependencia hasta la independencia, pero no te lleva desde la ignorancia hasta la sabiduría. Tú vas a ser siempre un eterno ignorante, y mientras más rápido aceptes eso, mejor estudiante vas a ser. Porque cuando aprendes que eres un ignorante y que vas a ser cada vez más ignorante, incluso a medida que aprendes más, porque los límites de tu saber son cada vez más grandes. Imagina que tu saber está en un círculo. Este es mi saber. Entonces estos son los límites de mi saber, el diámetro. Si yo sé esto, el diámetro donde comienza mi ignorancia es cada vez mayor. Mientras más sé, más grande es el diámetro de mi no saber, porque me doy cuenta más cosas que no sé. Pero ¿a dónde quiero ir con todo esto? A que ganas independencia porque aprendes a aprender, aprendes a buscar, aprendes a consultar, pero no por eso sabrás todo, nunca terminas de aprender. Entonces, de hecho, no importa cuánto sepas de programación, de Python, imagina que eres un experto absoluto, un avanzado, usas Google, usas la documentación, no te acuerdas de todo, nadie se acuerda de todo lo que existe. No inventas la rueda cada vez que quieres programar algo. Vas a consultar otras librerías, vas a consultar programas de otros. ¿Para qué se usaba? ¿Cómo hago para desarrollar esto? Vas a foros, vas a Google. Y entonces en mi programa enseño a aceptar que no se trata de acumular saberes infinitos hasta que lo sepas todo, sino que se trata de saber buscar. Al comienzo la herramienta que vas a tener en el curso es preguntarme a mí. Tendrás tu área de preguntas y respuestas. Fede, no entiendo, no me sale esto, cómo se hacía. Pero a medida que avance el curso, si bien siempre cuentas con esa herramienta, te voy invitando a decir, bueno, a ver, hoy vamos a aprender a desarrollar tal cosa, pero la idea no es que yo te lo enseñe, sino que tú sepas dónde buscar. Entonces, ¿dónde buscarías en la documentación de Python una herramienta que te permita hacer X cosa? Y de eso se trata el proyecto de hoy. No de seguir los pasos que yo te explico para lograrlo, sino de saber cómo buscarlo. Una vez que tú sepas navegar en la documentación de Python o del lenguaje que quieras, porque cada lenguaje tiene su documentación oficial en algún lugar de internet. Una vez que sepas cómo preguntarle a Google o ahora a ChatGPT cómo se hace algo, esa es la independencia. Nadie lo tiene todo en su cerebro. Es más, sería un derroche de recursos almacenar aquí cosas que están almacenadas en lugares que son mucho más fiables incluso que este órgano que falla. No, además que yo creo que es humanamente, bueno, por lo menos para mí es humanamente imposible acordarme de cada una de las cosas. Yo por ejemplo, Excel, que no es Python, pero, o sea, acordarme siempre de cada una de las cosas, cómo se hacen, dónde buscarlo, si no lo usas cada día, es complicadísimo. Pero bueno, que por eso hay que aprender a aprender, como habías mencionado antes.
Sí, Pues, el poder está en el acceso que tienes a la información, no en la capacidad de almacenarla. claro, claro. Pues una de las cosas que había pensado preguntarte que me parecen como interesantes es en estos años ¿Sí? de ser, bueno, instructor, profesor, eh, ¿le ha cambiado la vida a tus estudiantes cuando aprenden Python? Y tienes algunas anécdotas que puedas compartir con nosotros de, bueno, mira, esta persona empezó así y hoy en día me contactó y me dijo tal cosa y que gracias al curso y aprender y seguir aprendiendo, pues hoy en día llegó a tal punto profesional o algo por el estilo. Claro que sí, claro que sí. Y es un punto sensible, porque no solamente le ha cambiado la vida a muchos estudiantes, sino a mí, el conocer esas historias. Es increíble lo poderoso que la educación online accesible puede llegar a ser. Yo cuando empecé en este negocio empecé porque me interesaba, me gustaba y además era una forma de hacer una vida. Pero cada vez más a medida que avanzo con esto y que conozco casos, historias de vida, de alguien que está en la otra punta del planeta, más me emociona y más me lleva a tratar de dar lo mejor, no solo para que mi negocio crezca, sino para que más personas puedan cambiar sus vidas de verdad. ¿Sabes lo poderoso que es eso si uno toma contacto, si uno es Claro. sensible a esto, ¿no? Y recuerdo muchos casos, te podría decir uno uno de los que más me impactó era un chico de Guatemala, creo que su nombre era Eric o algo así, o Derek, y que era un chico de 20 algo años, 23, 24 años, de condición social muy pobre, que no tenía ni siquiera un ordenador, que alguien se lo había prestado y el tío le había regalado el curso para su cumpleaños. Mira esto, alguien le regaló Sí. educación para su cumpleaños y que Eric no había podido ir nunca a la universidad, no había podido terminar ni siquiera la escuela secundaria por trabajo, etcétera. Y me cuenta al final del curso de que ha cambiado su vida desde que empezó, que ha conseguido trabajo en una empresa que desarrolla software para, para comercios de manera remota en México, eh, Sí, y que ahora ha dejado de hacer trabajos de fuerza y de calle y que nunca fue su deseo hacer, sino que era lo que le tocaba en la vida porque es lo que la claro. vida le había dado y, y cómo su vida había cambiado y cómo se podía ver a sí mismo de un modo en que antes nunca se había permitido y eso es, bueno, a lo mejor si no hubiera sido yo hubiera sido otro, pero bueno, fue mi curso el que eligieron para él y el que empezó a cambiar la vida. Luego le regalé acceso a todos mis otros cursos inmediatamente por agradecerles haberme compartido esto. Pero te toca mucho decir, bueno, mira, yo desde aquí, desde un punto remoto del planeta, se me ocurre tratar de que algo sea entretenido, dinámico, divertido, accesible, empezamos de cero, explicamos las cosas con ejemplos de la vida real, tratamos de divertirnos siempre, de hacer que sea divertido, que sea motivador, que aprender y estudiar no sea aburrido, porque no tiene por qué serlo, y de hecho si lo es, difícilmente llegues a algo si no te diviertes. Ya. Yo estoy convencido de que la educación cae en el aburrimiento muchísimas veces y es una tragedia cuando eso sucede porque un estudiante desmotivado es una oportunidad que se desvanece. Mira cómo a veces la escuela es el lugar más aburrido del mundo y todo lo que eso implica, en términos de Sí. oportunidades que se van, ¿no? Y luego la gente descubre que a lo mejor se puede estudiar, se puede enseñar pasándola genial, lo que sea que aprendamos, y eso es lo que me motiva todos los días a tratar de llevarle a los demás alguna cosita que les permita tener ese momento de eureka. ¡Apá! O sea que es así. ¡Ah! Genial, qué maravilloso. Ya. Y eso te motiva a seguir. A ver, vamos al siguiente momento de eureka, porque la sorpresa es una sensación tan placentera, ¿no? Tan gratificante, que creo que pocas cosas como el aprendizaje te pueden brindar tantas sorpresas en tu vida cotidiana. Ya, totalmente. Además que te da muchísima independencia. Por ejemplo, mira, este chico pues de pasar a solo poder hacer ciertos tipos de trabajo porque, bueno, otras industrias él no tenía los estudios, las cualificaciones para poder Ujú. acceder a otro tipo de trabajos. Luego nada más con hacer un curso y luego pues ponerle de su parte, porque no solamente supongo que ha sido el curso, sino poner de su parte lo que tú decías, para luego saber cómo aprender, seguir con la disciplina, con las ganas y el esfuerzo, pues le dio, Sí, digamos, le
les dé otros frutos. Y también yo creo que cuando la gente entra en cursos online, hay un paso que ya está cumplido, que es la persona tiene interés en eso, porque se ha metido allí, o sea, ya hay como un interés, digamos. Entonces hay como, yo creo que la conexión es mucho más fácil, se da mucho más fácil. Y por supuesto, los instructores también están mucho más motivados a digamos, crear un curso sobre un tema que a ellos también les gusta. Entonces es como dos personas que ya se unen para hablar de un tema o para crear algo que a los dos les interesa. Entonces ya a partir de ahí, pues ya yo me imagino que pues hay una base que es mucho más fácil partir de esa base, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, Federico, pues ya como para terminar, nos has dado muchísimos consejos aquí. O sea, en realidad yo no sé si me puedas dar otro consejo, pero quisiera que intentaras buscar dentro de toda esa experiencia que tienes y darle un consejo a las personas que están viendo, que están interesadas en aprender Python. ¿Qué sería como un consejo así como general, como de los principales? A ver, meterse en el aprendizaje de algo complejo da miedo. Es normal. Si a mí me pides hoy que aprenda algo, una ciencia que ya está desarrollada, como, no sé, paleontología, y la veo como un ovillo de hilos y de entrevero de cables no sabría por dónde meter mano, no sabría por dónde empezar. Sentiría miedo de meterme en algo que me va a tomar mucho tiempo, que tal vez nunca entienda, cualquier ciencia que esté desarrollada. Entonces mi consejo sería, cuando te tengas que enfrentar a una madeja de lana enroscada y no sabes por dónde empezar, buscar la punta. Busca la punta, busca el hilo por donde entras a la madeja. No la vas a desenroscar nunca. La ciencia compleja va a seguir siendo compleja. Pero una vez que encuentras el hilo, que puede ser, como dijimos, un curso, alguien que me explique, un video tutorial que encontré por allí que me hizo entender, por aquí se entra, y abre las puertas, luego podrás navegar cómodamente en esa madeja de hilos, pero encuentra la punta del ovillo, encuentra cómo comenzar, no te quieras lanzar de golpe a todo, aprender todo hoy, o aprender todo a la vez, aprender desde aquí, desde acá, desde allá, desde esto, no, tienes que seguir un hilo conductor. Una vez que estés adentro y que ya seas un pez más en el agua, navega, juega, inventa, haz lo que quieras. Mientras tanto, ponte un orden. Y creo que eso te va a permitir llegar a meterte en lugares en los que crees que nunca hubieras podido entrar. Sí, además que es un proceso, o sea, aprender algo y llegar a ser como más experto o estar más cómodo con algo, pues siempre es un proceso que es un poquito todos los días. O sea, que al final no puedes llegar y esperar que todo el primer día sea una iluminación del más allá. Así es. Bueno, Federico, yo la verdad es que súper agradecida que nos hayas brindado aquí la entrevista, que nos hayas brindado tus conocimientos, tu experiencia sobre todo, porque al final yo creo que esa era una de las cosas más interesantes de hablar contigo, es tu perspectiva que nos podías dar como instructor de Python y también como persona que lo ha aprendido para poder enseñarlo. O sea, lo tienes como todas las perspectivas en realidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y por supuesto, también le queríamos decir a todo el mundo que recuerden de darle like al video si les gustó, comentar que les gustó, si tienen alguna pregunta y suscribirse al canal. Y por supuesto, les vamos a dejar en la caja de descripción cómo encontrar a Federico. Sus cursos de Udemy, el link a los cursos de Udemy, a su canal de YouTube, a LinkedIn, su página web y por supuesto, no sé, algún otro link que también Federico nos quiera dar para nosotros ponérselos allí para que ustedes pues la puedan encontrar fácilmente. Permítanme decir algo. En mi canal de YouTube encontrarán, si quieren aprender Python, las primeras 4 horas de mi curso gratis, accesibles allí. No estarán los ejercicios prácticos que damos en el curso porque materialmente no se pueden poner allí. Pero pueden probar, decir me gusta, no me gusta, entiendo, este tipo no me queda claro, o sí. Y luego si quieren acceder al curso, que siempre va a estar el mínimo precio posible, porque no se trata de hacerme rico con cada curso.
sino al contrario, de que venga mucha gente. Y si me hago rico es porque venga mucha gente, no porque cada... Pero, Además, buenísimo porque la gente puede mirar y ver a ver si realmente es algo que quieren seguro. aprender, ¿no? Y aunque hagas solamente esas 4 horas, te llevarás mucho. Pues son 4 horas de un curso que dura hoy por hoy 30 horas. Pero es un gran botón de muestra para ver si Python te gusta, si te gusta nuestra enseñanza y sin invertir un solo centavo. Muy bien, genial. Bueno, esperamos entonces que todo el mundo le dé clic a ese canal de YouTube y vaya a ver esas 4 horas para ver qué tal, si les gusta, si les interesa Python. Bueno, muchas gracias a todos por ver y nos vemos la próxima.